Buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien, bien? ¿Ya todos tienen Biblia? A ver, consígase una Biblia. Yo sé que Mateo nos hace el favor de ponernos la Biblia, pero sería bueno que cada uno de nosotros también tuviéramos Biblia, que miremos allí. Mientras tanto, y mientras Mateo nos busca allí, vamos a ubicarnos en Juan capítulo, ¿se acuerdan dónde quedamos? ¿Cuál es nuestro versículo por donde estamos comenzando? Juan capítulo 12, verso 36. Listo, yo les voy a pedir el favor que se ubiquen allá. Ubíquese allí, entonces vamos a estar allá en Juan capítulo 12, ¿cierto? Verso 36. Y si usted lo tiene, entonces póngase de pie y vamos a comenzar. Juan capítulo 12, verso 36. Permítame acá un segundo. Quiero mirar aquí unas cosas. Muy bien. Ok. Listo. Estaba mirando que ya estamos en público, entonces ya usted puede invitar a varias personas y nos pueden seguir en directo. ¿Ok? Bueno, vamos a ubicarnos allá en el verso 36. Dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Padre, en esta hora te damos gracias. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. En esta tarde, noche nos entregamos a tu voluntad. Nos entregamos a ti para ser transformados, para ser renovados por medio de tu palabra, para ser sanos, así como dice tu palabra, que todo el que tiene sed, venga a mí y beba, y que todo aquel que tenga hambre, venga a mí y coma. Sabemos que tú has preparado una mesa lista para presentarnos allí y comer de las delicias de tu mesa. En esta tarde te pedimos, Dios, que tú seas abriendo nuestro entendimiento y que podamos tener luz por medio de tu palabra. Y que esta palabra, mientras está siendo clavada y plasmada en nuestro corazón, traiga mucho fruto a todo aquel que la escuche. Pastoréanos, enséñanos y guíanos en tu verdad. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ok. Desde hace 8 días comenzamos a hablar sobre las parábolas. Y dijimos que es importante las parábolas o es importante conocer el idioma bíblico porque nos crean que un espacio, un tiempo, ¿cierto? Y encontramos diferentes formas literarias que hay allí. Es importante poder comprender cómo desde la antigüedad, y eso es lo que vamos a mirar hoy, cómo desde la antigüedad era una forma en la que se expresaban a través de parábolas, a través de dichos, ¿cierto? Y, a ver, ¿quién me puede decir cómo se le decía o cómo se dice en hebreo para las parábolas, la palabra que se utilizaba? En hebreo. A ver,
A ver, las dos al mismo tiempo. 1, 2 y 3. Mashal o mashalim. Sí, señor. Mashal o mashalim. No sé si tú me puedes regalar, Mateo, la diapositiva número 3, por favor. Y allí vamos a encontrar las raíces de la palabra. ¿Mm? ¿Cómo se dice en acadio? La diapositiva número 3. Ok, muy bien. Mishlu quiere decir en acadio. Acadio es el idioma aparentemente más antiguo, ¿sí? Aparentemente. En cananeo, o sea, si usted ve allí, encuentra las letras MSHL, que quiere decir mashal, ¿sí? ¿Por qué solamente consonantes? Porque en la antigüedad no habían vocales. Sí habían vocales, sí habían letras que podían conjugar con otras para que formaran vocales, pero pues así lo conseguimos. En arameo se llama, es matla, y en griego, ¿qué dice? Parábole, ¿sí? Parábole. Si me regalan la cuarta diapositiva, por favor. Parábole, que era lo que estuvimos hablando hace 8 días, ¿cierto? Parábole es una palabra que es compuesta, ¿sí? Para, junto o con, y vole, lanzar. Lanzar algo junto a, o lanzar una idea que es para mostrar o señalar algo que en nuestro tiempo, yo les decía hace 8 días que en nuestro tiempo, ¿qué sirve para reflejarnos algo? El espejo, ¿cierto? Un espejo. Y decimos que la palabra de Dios es un espejo, ¿cierto? Que nos muestra, que nos invita, ¿sí? Y dice allá un apoyo, si esto es un apoyo pedagógico, las parábolas, ¿sí? Se lanza al lado de la verdad que se está enseñando. Y es lo que nosotros vamos a encontrar con las parábolas. Las parábolas son muchas veces son historias que vemos reflejadas en el diario vivir. Muchas de ellas las utilizó nuestro Señor Jesús, las utilizó para decir los jornaleros, los que trabajaban en el campo, ¿cierto? Habló de la semilla de mostaza, y la semilla de mostaza es algo que conocemos, que se puede conocer, sí. ¿Cierto? Habló de los que fundaron su casa en la arena, otros que fundaron su casa sobre la roca, ¿cierto? Habló de los ciegos. ¿Hay ciegos en el mundo? Sí. ¿Hay sordos en el mundo? Sí. ¿Eh? Y él utiliza una parábola sencilla como decir, estos son ciegos que guían a otros ciegos. Es una parábola sencilla, pero lleva una idea. Y vamos a mirar a través de ver, no creo que vea cada una de las parábolas, pero sí las separé por grupos, de tal manera que por grupos podamos comprender la idea principal de las parábolas para que asimismo nosotros podamos. ¿Es importante el idioma de las parábolas? Pues es que así hablamos, ¿sí o no? Cuando uno le regalan algo, es lo primero que uno dice, ¿no? Uno por lo general siempre, soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Eh, Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Muchos de esos refranes salen. Y fuera de eso también uno empieza a contar historias. Yo recuerdo que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando empezaron, no, las motos siempre han existido desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Pues no es que siempre hayan existido, sino que yo tengo uso de razón. Y yo como tengo corta edad, pues para otros tengo corta edad, entonces las motos ya habían existido y recuerdo que hace mucho tiempo, entonces había muchos accidentes de motos, no porque ahora no hayan accidentes de motos, pero yo recuerdo que hace mucho tiempo yo vivía al lado de una avenida grande y habían muchos accidentes en esa vía, ¿sí? Vivíamos junto a la avenida Quito Sur, norte de Quito Sur, y hay muchos accidentes.
como el día de hoy hay muchos accidentes en la Norte Quito Sur. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no ha cambiado mucho, ¿sí? Y entonces había un relato de una persona que se quitaba el casco y entonces apenas se quitó el casco, pum, se desmayaba y se moría, ¿sí? Y entonces muchos decían, ah, no, pero pues es que a mí también me la contaron y yo vivo en Quindío, en el Quindío. Ah, no, pues a mí también me la contaron y yo vivo en Boyacá. Ah, no, es que a mí también me la contaron y yo vivo en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es algo que puede suceder en cualquier lugar, pero es algo que uno usa, es una historia que uno usa para decir que hay que tener cuidado. Hace 8 días también yo les estaba nombrando de una historia que uno por lo general comienza y uno dice, había un norteamericano, había un pastuso y había un bogotano. Casi siempre uno comienza así y uno ya sabe que es que un chiste, ¿cierto? Pero que el último que uno nombra es ¿quién? El más piloso, ¿no? El más piloso. ¿Sí? El más avispado, el más piloso. Y encontramos eso mismo dentro de las parábolas. Dentro de las parábolas encontramos que había un sacerdote, había un levita y el tercero, entonces todo el mundo estaba esperando un judío, ¿cierto? Y él dijo, un samaritano. Entonces todos, wow. Ahora, esto es importante comprender en cuanto a las parábolas. Las parábolas para nosotros es muy fácil entenderlas porque nosotros ya las conocemos. Pero recuerde que en el tiempo de Jesús, esto que se conocía como Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no estaba. Habían varias parábolas y por allí tengo unas dos. Regálame la diapositiva número 5, que es un machal antiguo. Decía una parábola del canto de Rabá, ¿cierto? Parábola del rey que en su casa perdió una moneda o una piedra preciosa, no la busca con mecha, que no vale más que un céntimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Han escuchado ustedes una parábola de esas? Sí. Pero entonces está haciendo referencia y si ustedes miramos la otra, la que sigue, ¿cierto? ¿Con qué comparar a un hombre que hace buenas acciones y ha estudiado mucha Torá? Y entonces recuerdan ustedes que yo les comentaba que los rabinos o los maestros en el tiempo de Jesús enseñaban con parábolas, pero ¿era para qué? Para reflejar ¿qué? La necesidad de estudiar Torá, o sea, de estudiar la palabra de Dios. Ese era el fin. El fin de las parábolas que enseñaban los maestros eran que para que la gente tuviera sus ojos en estudiar y meditar en lo que nosotros conocemos ahorita, la palabra de Dios, ellos la Torá, ¿cierto? Pero cuando llegó Jesús, lo que hizo fue cambiar la clave. ¿Cuál era la clave? La clave era estudiar Torá, pero la clave para él era ¿qué? El reino de los cielos y volcar todo a los hijos de Dios, el reino de los cielos, cómo hay que vivir bien. Entonces ya cambió la clave. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y eso es lo que nosotros conocemos como las parábolas. Bien. Si me regalan la que sigue. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué dice ahí? Señales. Las señales. Hay señales directas y como yo coloqué aquí, hay señales también indirectas. Y hay en un lado señales directas. No pase. No pare. Pare. ¿Cierto? El semáforo. ¿Cierto? Rojo. ¿Rojo es para qué? Para. Amarillo es para pasar. No. Para prepararse. ¿Cierto? Y para ser precavido, si usted lleva una buena velocidad, ser precavido y pase con cuidado. Pero eso no quiere decir o prepárese a parar. También es importante. Yo recuerdo que yo estaba haciendo el curso
Y el instructor me dijo, si usted ve el amarillo desde lejos, eso no quiere decir que usted hunda el acelerador para que pase. No, eso quiere decir que saque el pie del acelerador y empiece a frenar. Porque después del amarillo llega ¿qué? ¿El rojo o el verde? Depende, ¿cierto? Entonces, las señales, esta que es peligro, ¿no? O algo inflamable, o puede ser fuego, ¿cierto? Aquí en algunos lugares tenemos señalización, siga la flecha, o encuentre la salida, es importante. Pero hay otros que conseguimos ahora en este aparato tan hermoso, ¿cierto? Que nos sirve a muchos de distractor, otros que nos sirve de comunicación. Pero mientras yo estaba mirando allí estos que lo conocemos como emoji, ¿eh? A mí me han llegado muchos como este primero. Me estoy derritiendo. O sea, me estoy derritiendo. ¿Es derritiendo lo que me está diciendo ahí? Hay veces, ¿cierto que estos son como señales indirectas? O sea, si mi esposa me envía una de esas y yo digo, ¿será que es que ella se está derritiendo? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, taparse la boca, bueno, posiblemente es que no quiere hablar o no puede hablar, ¿sí o no? Pero esta, la quinta, que está punteado, ¿eso qué quiere decir? ¿Ah, es un fantasma? Entonces, que se está ocultando. Imagínate, a mí me envían uno de esos, yo no sé. O sea, yo lo envío como... ¿eh? Bueno, y hay otros más, ¿no? Bueno, ¿será que este que está en unas radiografías, qué quiere decir? ¿Que está en el doctor? ¿Que le están haciendo algo? Sí, puede llegar a ser. ¿Sí? O una noticia. Imagínate que le envíen este o que mi esposa me enviara esta. ¿Estoy embarazada? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿O estoy en algo embarazoso? Bueno, no sé. ¿Sí? Y eso que no coloqué muchos, o sea, yo utilizo y hay otros que ya son stickers que uno utiliza, pero son señales directas y señales indirectas. ¿Por qué quise mostrar estas señales directas o indirectas? Porque así son las parábolas. ¿Sí? Ahora, estas señales son ¿para qué? Para comprender y reflejar una situación, ¿sí o no? Uno quiere reflejar una situación y envía. O para complementar un diálogo. ¿Mm? Estoy sufriendo. Y después le mandan algo en llamas o algo así, no sé, digo yo, ¿no? Como para complementar el diálogo. Eh, digo yo, estas están hechas para transmitir un mensaje rápido y fácil. Yo por lo general cuando mis hijos no han llegado rápido, entonces tengo uno que se mueve así con un bate, ¿sí? Y les mando ese como diciendo, ¿hasta qué horas? ¿Sí? Pero posiblemente, así tengo uno que tiene un machete también. Como que, así como que. Porque recuerdo que en el campo, a mí nunca me lo hicieron porque no soy del campo, pero recuerdo que en el campo lo hacían. ¿Sí? Pero es para un mensaje directo. Pero no falta el que me diga, ¿qué me quieres decir con esto? O sea, aunque los stickers y los emoticones son para dar un mensaje rápido, ¿sí o no? Es fácil porque uno saca el celular, busca allí, busca el emoticón, se lo envía y no tiene que estar escribiendo. Y más cuando son como yo, que tienen los dedos así tan gorditos que a mí me toca de a poquito porque escribo la A y hundo la U y se va la M, ¿sí? O sea, entonces me toca ir con cuidado. Entonces, para escribir con cuidado, pues prefiero mandar un emoticón, pero no falta que uno, la vez pasada estaba escribiéndole a alguien y le envió un emoticón y me dijo, maestro, chévere, están muy bonitos los dibujitos, pero la verdad yo soy como un poco no tan hábil para entenderlos.
sería tan amable de enviarme así sea una nota de voz. Entonces, son para dar un mensaje rápido, pero a veces no es claro. Acompáñenme a un texto que encontramos, y permítame porque lo tengo aquí, lo quiero mostrar aquí. Mateo, si me lo puedes ver, vamos a verlo en dos versiones, entonces serías tan amable de mirarlo. Queda Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 12, creo que es. Ah, no, Mateo capítulo 13, mejor. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante. Verso 10. Mateo 13, 10. Allá. Esas las tienes ahí, papi. Vean lo que dice allí en la versión que nosotros manejamos, la 1960. Vean lo que dice. Okay. Vean lo que dice. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha que engrosado. Ahorita vamos a mirar en otras versiones para encontrar un poco mejor esta versión. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Se acercan los discípulos y le preguntan, ¿por qué hablas por medio de parábolas? ¿Por qué lo haces? ¿No queda mejor dar un mensaje directo? Pues ¿por qué mandas un emoji? ¿No queda mejor decir, no llegues a la casa, o llega rápido a la casa, o te estoy esperando? No queda más fácil decirlo. ¿No queda? ¿Por qué utilizamos las señales o estas figuras literarias? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar este recurso? Pues el Señor Jesús dijo, porque a ustedes les es dado el privilegio de conocer las bondades del reino de los cielos. ¿Ya lo tienes allí, papi? Ok, muy bien. Separé tres versiones y la primera es la traducción al lenguaje actual, la segunda es la Biblia para todos y la otra es la NTV o la nueva traducción viviente.
Vean lo que dice ahí. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Aquí dice historias y al lado de allí dice parábolas. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que las parábolas son ¿qué? Historias o ejemplos, ¿cierto? Muy bien. Jesús le dijo, a ustedes les es permitido conocer los secretos. A ustedes les es dado el privilegio de entender las verdades. Pero a ustedes también les es dado los secretos del rey. Vea que tan interesante. Lo que el Señor Jesús quiere decir acá es que el que tiene, ¿se acuerda esa expresión en Apocalipsis? El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto suena redundante, ¿no? Pues si yo tengo oídos, pues es que voy a escuchar. Recuerdo que mis hijos me dicen, no, no exageres o no digas nada exagerado porque eso suena ofensivo. ¿Tiene oídos? Oiga. Eso suena ofensivo. Y para el joven o para la persona de ahorita, suena ofensivo. ¿Suena ofensivo o no? Pues si tengo oídos es porque voy a escuchar. Venga, pero míreme cuando le estoy hablando. Suena ofensivo, ¿no? Pero en esta época, en la época antigua, ¿no? Y para los antiguos lo que quiere decir es, ponga atención. Y si usted lo tiene, es para que lo use. No, pero es que eso también suena ofensivo. No, pues sí, pero eso quiere decir de que aunque tengan oídos, no escuchan. Pero sigamos, dice, porque los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Y esto es importante entenderlo, porque como leíamos en Juan capítulo 12, ¿por qué no entiende la persona? ¿Por qué las personas, conociendo y entendiendo, ¿cierto? Y teniendo claro los emojis, porque dicen, no entiendo, no entiendo? Uno le manda un dedito así y uno le dice, ¿qué? ¿Chévere? ¿O chóquelas? ¿Qué es? No le entiendo. Y eso pasaba en el tiempo del Señor Jesús. ¿Esto es para qué? ¿Para entender? Sí, claro, para que el que conozca el reino del cielo pueda entender más fácil. Ahora, recuerde que es un mensaje contrario, las parábolas, es un mensaje contrario. ¿Qué es lo que conseguimos allá en 1 Corintios capítulo 1? Dice que este mensaje, este recurso es para quienes, para los débiles, para los sencillos, para que los que conozcan, para los sabios de este mundo, el evangelio vino a ser ¿qué? Piedra de tropiezo. Pero para los sencillos vino a ser ¿qué? Luz, vino a ser claridad. Por eso es que allí en Juan capítulo 1, cuando leí, Juan capítulo 12, cuando leímos, dice, a los que se les da la luz, permanezcan en la luz. Y dice que aunque Jesús hizo muchas sanidades, muchos milagros, muchas manifestaciones, el pueblo ¿qué? No vio, no entendió, no comprendió lo que estaba sucediendo. Y para nosotros, a nosotros nos parece esto tan irónico, tan extraño, tan, ¿cómo lo diríamos ahí? Porque es que nosotros lo vemos tan sencillo. Alguna vez yo escuchaba a una persona predicar y decía, pero es que es tan fácil. Pues si estaban esperando a alguien que hiciera sanidades, milagros, pues el Señor Jesús lo hizo. ¿Por qué no le creyeron? Pues si fuera tan fácil, pues ustedes creen que
Aquí los apóstoles le están diciendo, ¿y por qué les hablas por parábolas? Y en varias parábolas les decían, dicen, y lo sacaron hacia un lado y le preguntaron, ¿qué quisiste decir con esto? Si fuera tan fácil para ellos, es que es fácil para nosotros porque nosotros tenemos un panorama grande, nosotros tenemos un panorama completo, pero aún teniendo un panorama completo, ¿sabemos lo que quiere decir una parábola? Y yo les pregunto a ustedes y enumeramos las parábolas que hay, más o menos, son como unas 60, como unas 40 y algo. Empezamos a enumerar las parábolas y ustedes las conocen. Por decir, tenemos allí más o menos como en referencia a Mateo, al Evangelio según Mateo, tenemos más o menos 31 parábolas. Y yo se las puedo enumerar y ustedes me van a decir si la han escuchado o no. La sal de la tierra. ¿La han escuchado? La lámpara. La de la lámpara, la del que no se pone debajo. ¿Sí? La de las aves y los lirios del campo. ¿Lo han escuchado? Sí. La de la del árbol que da buen fruto. La de la semilla de mostaza. ¿La han escuchado? Vea, ya no sé qué se me hizo. Aquí, la de la perla preciosa. ¿La han escuchado? La de los dos fundamentos, la de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. ¿La han escuchado? ¿Cierto? Odre nuevo en vino nuevo y el paño nuevo en vestido nuevo. ¿Lo han escuchado? El trigo y la cizaña. La levadura. El tesoro escondido. La perla de gran precio. La red. El padre de familia que tuvo dos hijos. Y muchas más. Hay 31 parábolas, pues solamente en Mateo, ¿no? Y en clave de Mateo, porque Mateo dice unas parábolas en su forma que Lucas las dijo de otra manera, que Marcos la dijo de otra manera. Y si nos ponemos a enumerar, nosotros, sí, yo lo escucho, yo lo he escuchado. ¿O quién me puede relatar la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rápidamente. A ver, Valentina. Al esposo en una boda. Sí, El esposo estaba retrasado, pero entonces cada una de ellas tenía una lámpara sí, y en las lámparas tenían con aceite. Pero entonces habían 5 de ellas que habían sido sabias y habían llevado suficiente aceite como para esperar y que la lámpara no se les apagara. sí, Las vírgenes se quedaron dormidas. Cuando despertaron era porque el esposo ya estaba llegando. sí. Pero esas 5 tenían suficiente aceite para ir y las otras 5 no. Como las otras 5 no tenían, cuando llegaron ya la puerta estaba cerrada y no los dejaron entrar porque no estaban listas ni preparadas y les dijeron que no podían entrar porque no las conocían. Vea que te interesa. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién me puede contar esa misma historia? A ver, póngale atención cómo la cuentan. Había 10 vírgenes que estaban en la puerta esperando al novio para entrar a Espérate un bodas. segundo. Pero es que Valentina dijo que era el esposo. Era el Ahora tú novio. dices que es el novio. Ok, muy bien, pero sigue. Habían 5. Tú dices, ella dice que habían 10 vírgenes, ¿sí? Y tú dices que estaban en la puerta. Estaban en la puerta Ok, esperando al muy novio bien. para que entraran a las bodas. Vea cómo empieza a cambiar la parábola, o no a cambiar, sino en clave de Valentina, fue contada de una manera, en clave de Daisy o de la pastora, pues está siendo contada. Dale. Y como el esposo se demoraba, las vírgenes se les estaba cogiendo el sueño, Bueno, estaban cogiendo el sueño. permíteme un segundo. ¿O era novio o era esposo? Novio, el novio se demoraba. Ok, pero tú ya me la cambiaste. La primera No, el fue novio novio se demoraba. y el después lo llamó esposo. El novio se demoraba y Y entonces tú, estaban quedando dormidas. sí, mami, regálame un segundo, tranquila, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo lo que estoy diciendo es para que podamos comprender cómo la contó Marcos, cómo cuenta Lucas y cómo cuenta Mateo. Ahora, porque nosotros tenemos Mateo, Marcos y Lucas, pero ¿quién de ellos escribió primero?
El primero que escribió fue Marcos. El primero que escribió fue Marcos. Y como alrededor de 10 años después escribió Mateo. Y como alrededor de 15 años después de Marcos, escribió Lucas. Y Lucas comienza diciendo en su carta, pues como ya todos han escrito como quisieron escribir de las bondades de nuestro Señor, pues yo he querido estudiar, indagar, mirar, averiguar y empezar a escribir. Entonces, vea, es tan interesante. Valentina dijo que era el esposo, la pastora comenzó diciendo que era el novio y después, como se demoró tanto en llegar, ya ahora es esposo. Terminando en... Dale. Entonces estaban en la puerta y se estaban quedando dormidas Sí. porque el esposo se demoraba. Dale. Unas vírgenes vieron que no tenían aceite suficiente y les dijeron a las otras que habían llevado una provisión que les regalaran del aceite para que pues no les faltara. Y las que traían la provisión les dijeron que no. La pastora está diciendo que unas le dijeron a las otras que les dieran aceite. Eso no lo dijo Valentina. ¿Sí? Ahora, no porque no sea, sino porque Valentina no le puso énfasis, le puso un énfasis diferente y ahora la pastora está intentando hacer un énfasis global. Pues, ¿quién fue Marcos? Pues Marcos fue Juan Marcos, sobrino de Bernabé. No que del que canta Celia Cruz, del que le pegó a Muchilanga y Muchilanga le hincha los pies. No, sino Bernabé, el que estuvo predicando con el apóstol Pablo. Y Juan Marcos, siendo allí, él estuvo como ayudante de Pablo y después estuvo como ayudante de Pedro. Muchos dicen que de la manera que Marcos escribió fue porque Pedro le dijo lo que sucedió. ¿Quién estuvo en casi todos los milagros que hizo el Señor Jesús? Entonces, si usted se da cuenta, la epístola o el evangelio de Marcos es el que más condensa milagros. O sea, las historias de todos los milagros es el que más relata milagros. Entonces muchos dicen, pues claro, como Pedro estuvo en todos los milagros, pues este le contó todos los milagros. Pero ¿quién cuenta más parábolas? Mateo. Y entonces yo tengo aquí 31 parábolas de Mateo. En Marcos hay 11 parábolas y en Lucas hay 33 parábolas. Bueno, serían más las de Lucas, ¿no? Pero Lucas se concentra en hablar en periodos de tiempo y en intentar poner las cosas casi cronológicas. ¿Pero quién fue Lucas? 33. Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. Y como él, muchos les atribuyen que era doctor, y como un doctor intenta ser muy estudioso, académico, entonces él dice, no, espérese un segundo, yo no voy a escribir por escribir. ¿Voy a qué? A investigar. Y vea lo que dice aquí, Lucas capítulo 1, verso 1. Puesto que ya... es que se me va el tiempo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Dios. Entonces, ¿cuál es el énfasis que tiene Lucas? Intentar escribir todo con orden. Pero nos vamos a dar cuenta que en algunos momentos se va a descachar. ¿Y por qué se puede descachar? Porque él ha escuchado de algo que le pasó a otros. Entonces él viene a ser un ¿qué? Un intérprete de otros. Viene a escuchar y viene a escribir lo que ya escuchó de otros. O sea, viene a ser un tercero. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de interpretación bíblica, y discúlpeme si hago este paréntesis, muchos hablan de interpretación bíblica como que Dios sopló y ellos fueron escribiendo. Perdón, inspiración, ¿cierto? O revelación, ¿no? Pues esto fue revelado. ¿Y cómo fue revelado? No, es que esto bajó del cielo. Y descendió. ¿Sí? Ay, no, la palabra de Dios, ay, sí. O que como dice allá en Éxodo capítulo 20 o capítulo 19, ¿sí? Dios iba hablando y allá una roquita iba abriendo el pedazo y las inscripciones. Y, ay, tan bonito. Así mismo también fue en esto, ¿sí? Dios iba hablando y esto. Pues Lucas nos quita un mito. ¿Cuál es el mito? Ese mito. Y lo pone en clave de ¿qué? De investigar y poner mucha atención. Investigar, indagar. Entonces él investigó, indagó, hizo, recopiló, escuchó muy bien y él lo que hizo fue escribir. Y eso es que inspirar. Eso es inspiración. Las parábolas de por sí también vienen de ese sentido, inspiradas. Porque inspiran ¿qué? Un momento. Hay algo que yo veo que está haciendo algo malo, ¿eh? Y yo tomo muchas herramientas del diario vivir para elaborar algo. Una historia que llame una atención. ¿Está conmigo? Entonces esto es muy, pero muy, muy importante. Y aunque pues la pastora me dijo, pero no me dejó terminar la historia. Entonces podemos darnos cuenta que lo que nosotros hacemos hay veces se lee en clave. De esa misma manera nosotros tenemos que mirar, por decir, la pastora ahorita estaba hablando de la creación. Y salió un verso. Y la pastora cogió y dijo, pero si fue hasta el tercer día que fue creada la lumbrera, hasta el cuarto día, hasta el tercer día, que usted dije, hasta el cuarto día, y dijo, pero antes dijo, hágase la luz. Claro. Ok, muy bien. Entonces todo el mundo dice, no, sí, es que si uno le quita el sol, y eso era algo que yo concebía, si yo quito el sol, queda algo con luz porque Dios alumbra. No. Ahí el texto no dice. El texto dice, tohu babohu, todo estaba hecho caos. Y lo primero que hizo fue entrar en el caos. Y si él entra en el caos, ¿él quién es? Luz. Entonces vino a traer luz al caos. O sea, vino él a introducirse en el caos para que el caos se separara. Vino a ordenar. Entonces decir que él hizo la luz fue que él se introdujo para quitar el caos. Pero eso es algo totalmente diferente. Yo lo veo diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces uno, cuando está dentro de la historia, necesita conocer un poco de los versos, cómo se hablan. Y esto es interesante, porque aunque nosotros tenemos unas parábolas,
Y ya hicimos el ejercicio de que conocemos parábolas, ¿cierto? Muchos conocemos las parábolas, muchos conocemos cuántas parábolas hay, muchos sabemos hasta qué quiere decir la parábola. La parábola del sembrador, ¿qué quiere decir? Que había un sembrador, ¿cierto? Que tenía unas semillas y que las semillas cayeron. Bueno, y uno coge y dice, ah, bueno, ¿y qué quiere decir la semilla? La palabra, ¿cierto? Y entonces si cayó entre el camino, vino un ave y se la comió. Entonces, la misma parábola tiene una enseñanza y tiene una explicación. Y muchos de nosotros ya no sabemos las explicaciones. ¿Conocemos las parábolas? Sí. ¿Conocemos muchas parábolas? Sí. ¿Conocemos la explicación de la parábola? También. Pero la parábola cobra efecto en mi vida. Y esto es importante. Porque ¿cuántos dichos hay? Muchos. Es más, ¿tenemos libros sapienciales nosotros? Sí, claro. Pero ¿hacemos caso a los libros sapienciales? Esto es una buena... Esta es la reflexión. La reflexión de la parábola es que está la parábola. Yo conozco la parábola, yo sé cuántas parábolas hay, sé qué es lo que dice la parábola, su enseñanza, pero eso crea efecto en mí. Es por eso que estudiamos las parábolas, para que en algún momento cobre efecto en nosotros. Porque lo importante de la parábola es que se entienda, porque el que entiende recibe sanidad, el que no entiende recibe condenación. Eso es lo que dice allí el texto. El texto que nosotros leíamos es, muchos dicen, no, pues es que le habló para que ellos no recibieran sanidad o salvación. No, les habló la parábola como si les estuviera hablando a los niños para que ellos sí la recibieran. Pero como ellos tenían su corazón endurecido, no entendieron. Voy a contarles una historia. Ah, este man ya comenzó con esto. No, no, no. A mí dígame rápido, rápido. Pero si yo le pregunto, contésteme lo que es. A mí no me dé tantas vueltas. Ok, listo. No, sí. No, sí que. Ah, pues, ¿es lo que usted quiere escuchar? No, pero, o sea, explíqueme. Ah, entonces se lo voy a explicar. Había una vez, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñaba con parábolas. Y cuando venían a preguntarle, decía una parábola. Y cuando venían a disputar con los fariseos, con los escribas y con los saduceos, él sacaba otra parábola. Entonces, ¿por qué yo no la puedo sacar? Ah, no es que el Señor Jesús. No, es que así se enseña. Lo que pasa es, ¿dónde está el corazón de cada uno de nosotros? Vamos a mirar muchas de estas. Acompáñenme. Números capítulo 23. Números capítulo 23 y vamos a mirar varias de estas. Números capítulo 23. Wow, se me fue el... Números capítulo 23, verso 1 en adelante, vea lo que dice. Dice, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Recordemos allá la historia, Balac era un rey, quería que la nación de Israel se destruyera, contrató a Balaam, ¿cierto? Y Dios le salió al encuentro, o el ángel de Jehová le salió al encuentro y le dijo, no te apresures, vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te ponga. Entonces Balaam coge y dice, ok, muy bien, vamos a hacer que los dioses nos hablen. Eso no está ahí, usted no lo lee ahí. Pero ¿por qué hacer en 7 montes 7 sacrificios? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan qué quiere decir o con qué expresión se dice
el Dios de la montaña? El Shaddai, muy bien, muy bien. ¿Cómo comienza la canción? El Shaddai, el Shaddai. El Shaddai lo que quiere decir es el Dios de la montaña. ¿Cuántos sacrificios sacó? Pues si nosotros sabemos que nomás hay un Dios, ¿por qué sacaba 7? Porque él lo que va a decir es a todos los dioses, voy a hacer una congregación a todos los dioses. A ver cuál nos contesta y cuál nos concede el milagrito para destruir a Israel. Vea qué tan interesante es esto. El salmista dice, alzaré. ¿De dónde? Mi socorro viene. ¿Qué hizo? Entonces aquí está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Pues ¿en dónde adoraban a los dioses? En los montes. Les dice, yo pondré mi mirada en ellos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No solamente hizo los montes, hizo los cielos y la tierra. Vean qué tan interesante es. Sigamos la lectura y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová vendrá al encuentro, ¿eh? Y pues obviamente en la antigüedad no es Jehová sino Elohim. Dios vendrá al encuentro, o sea, cualquiera de ellos vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. O sea, se fue a mirar a ver qué. Vino Dios al encuentro con Balaam. Y este le dijo, 7 altares he ordenado en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuélvete a Balac y dile así. Y volvió a él y he aquí estaba en él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Todos estaban ahí, todos estaban. Y él tomó su parábola, y en muchas otras versiones dice su canción, su poema, y dijo, de Aram me trajo Balac, el rey de Moab, de los montes del oriente, o sea, de los dioses del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, excreta, o execra, gracias, a Israel, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Aquí está la parábola. La parábola es esta. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Recuerda la promesa que Dios le dio a Abraham? Que su descendencia iba a ser como qué? Y como las... Entonces aquí está utilizando ese recurso para decir que Jacob, o sea, Israel, la nación de Israel, es que muy numerosa. O el número de la cuarta parte de Israel, ni siquiera se puede contar la cuarta parte, porque son muchos. Muera yo la muerte de los rectos y mis
prosmirerías sean como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendición. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y esto es importante. Aquí está. O sea, lo contrataron para maldecir, para que le fuera mal a otro, ¿sí? Y no lo hizo. Dios le salió al encuentro y dijo, no lo vas a hacer, porque yo no lo permito. Y no lo permito porque yo los he bendecido. Y les dio una parábola. ¿Quién puede? El que pueda contar a Jacob o el que pueda contar a Israel, así sea la cuarta parte, que lo maldiga. Pero como no se puede contar ni siquiera la cuarta parte, pues nadie lo puede maldecir. Y es ahí es en donde encontramos la parábola, una de estas tantas. Rápidamente, Mateo, te toca a ti. Jueces capítulo 9. Pásale el micrófono porque es que él es el que lee más rápido. Jueces capítulo 9, verso 1 en adelante. Póngale atención, Mateo, yo sé que él lo lee bien claro, no es como yo que no lee tan clarito. Ok, muy bien, Mateo, léelo. Verso 1 hasta el 19. Hasta el 19. Abimelec, hijo de Jeroboal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos. Jerobal, ¿ustedes recuerdan quién es Jerobal? Jeroboam, pero él se cambió el nombre por Jerobaal. ¿Y quién? No, Jeroboam este es Jerobaal, ¿sí? Y Jerobaal es, mi Dios es Baal. Pero eso se los cuento en otra historia, pero sigue, Mateo. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro hueso vuestro y carne vuestra. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. El hijo que se escondió. Ya. Y le dieron 75 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una misma piedra. Lo estoy repitiendo, ¿no? Sí. Es que, ayúdame acá, porque... Dale. Claro, entonces se juntaron todos los de Siquem, solo aquí, todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del ¿Qué me lo hiciste? De Pilar, que estaba en Sequim. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gesirim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Esta es ya la parábola. Y dijeron al olivo, reina sobre vosotros, sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada,
por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jorobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Ok, la parábola dice que le hablaron a los árboles y no consiguieron rey entre los árboles y entonces tuvieron que decirle a un chamizo, a una zarza. ¿Sí o no? ¿Quién es el chamizo aquí? Abimelech. ¿Por qué? Porque no era hijo legítimo de Jeroboam, o sea, de Jerobal, no era hijo legítimo. Entonces, como no era hijo legítimo, entonces, pero fue el único que se levantó y fue contra y mató a todos. Allí el número 70 quiere decir todo. A todos los que iban a reinar. En otro momento tendremos que hablar sobre los números que son importantes allí. Vean lo que está diciendo. Voy a matar a todos para que ninguno de ellos reine. Porque todos ellos, cualquiera, pueden reinar. ¿Cuántos eran? 70. Pero venga, si eran 70 los hijos y mató a 70, y si los hijos de Jerobal eran 70, entonces no mató a 70, sino mató a 90 a 69. Pero ahí no dice que mató a 69, ahí dice que mató a 70, y que mató a 70, y que mató a 70. Lo que quiere decir es que el número 70 es importante, que acabó con todo el reinado. Y eso era lo que es una parábola. Lleva una enseñanza para decir, ustedes están mal, pero ustedes quisieron conseguirse alguien que los dirija desde lo más bajo. Alguien que ni siquiera les puede dar cobertura, alguien que ni siquiera les puede dar mosto, alguien que no les puede dar dulzura, alguien que no les puede dar aceite. Ustedes escogieron un chamizo que en cualquier momento se puede prender y los puede quemar a todos ustedes. Vean lo que dice la parábola. ¿Lo dijo todo eso? No. Pero es lo que nosotros podemos sacar de lo que es una parábola. Vean qué tan interesante. Ahora, importante para terminar, pongámonos en pie y vamos a terminar. Importante es saber qué es una parábola y para qué es la parábola. Y la parábola aquí es importante, porque si yo no le pongo atención a la parábola, yo me la puedo saber. Yo puedo saber cuánto es 2 por 2. Yo puedo saber cuánto es 8 por 8. ¿Sí? Yo puedo saberlo, pero si en el momento de la práctica para hacerlo no lo pongo en práctica, pues el saber, el entender, no da provecho. Y la parábola es para eso. La parábola es dicha para que la tengamos por provecho, porque ella misma también se nos va a venir en contra. Y lo que es para bendición puede resultar para maldición. Vamos a seguir leyendo parábolas en estas reuniones para poder comprender un poco más el consejo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque podemos comprender por medio de ella muchas cosas. Nos quedamos cortos con el tiempo, nos quedamos cortos con tantas cosas que podemos decir. Aún las cosas que las decimos, aún todavía no utilizamos las palabras precisas para llegar. Pero sabemos que tú lo simple de este mundo lo traes para que también seamos refinados, así como el fuego refina la plata, al oro y a las piedras preciosas, así mismo tú nos refinarás, nos transformarás y así mismo tú nos hablas para que día a día podamos ser perfectos, para que día a día, estando expuestos a tu presencia, estando expuestos a ti, podamos ser perfeccionados, sanados, transformados, renovados. Y te pido, Dios, que tú seas cada vez más trayendo a nuestra vida ese aliento, esa convicción, y que nos animes cada vez más y que nos exhortes cada vez más. Tener nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Eres tú, Cristo, quien
eres nuestra vida. Eres tú, Cristo, quien eres nuestro pan. Eres tú el que eres la vida. Y en esta tarde nos acercamos a ti, fuente de agua viva. Perdónanos, Dios, si hemos desechado tu palabra. En esta hora aceptamos tu palabra y nos ponemos firmes en ella para que sea tu palabra afirmando nuestros pasos. Llévanos con bien, que esta semana sea una semana de bendición, que esta semana sea una semana de comprender tus palabras y de caminar en los dichos de tu boca. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de las personas que están en YouTube y así mismo.